extraño. Siento un cosquilleo por la cara. Es algo así como unas ganas de rendirme con el álgebra. No, no creo, no puede. Primer vídeo de diagonalización de aplicaciones lineales. Como siempre, empezamos el tema hablando de por qué hace falta diagonalizar las aplicaciones lineales. ¿Qué es esto de diagonalizar? Las aplicaciones son, pero extensas. Cadenas de Markov aparecen en física, en la resolución de ecuaciones en diferencias, en computación en bastantes problemas y campos, en el diseño de puentes, en la ingeniería de telecomunicaciones, en el procesamiento digital de la señal, y sé que hay muchos ingenieros de computadores viendo estos vídeos, o sea que su relevancia en términos de aplicaciones está más que justificada. En cuanto a las destrezas de alto nivel, continuamos con la abstracción, que es, digamos, la destreza más importante de este curso, la síntesis, la resolución de problemas, la famosa lectura comprensiva, y aquí vamos a añadir una, que es la capacidad de usar un gran número de conocimientos previos, la capacidad de interconexión. ¿Qué es la diagonalización de aplicaciones lineales? ¿Qué concepto está detrás? Bueno, la idea principal que motiva el estudio desde un punto de vista conceptual es encontrar una descripción más sencilla de una aplicación lineal. A partir de esa descripción vamos a ver que se pueden extraer muchos resultados profundos. La descripción más sencilla que puede tener una aplicación lineal es que la acción de esa aplicación lineal se reduzca a escalamientos en los vectores de la base. Esta es la idea, el concepto que está por detrás. En tratado, una aplicación lineal que tiene, digamos, acciones muy diversas, la idea sería ver cómo la puedo describir únicamente en términos de escalamientos en alguna base. Esto sería el escalamiento, que T de V sea proporcional a lambda por V, donde lambda es un escalar. Bien, como hemos dicho antes, las cadenas de Markov, que no sabemos lo que es, pero vamos a entrar en ello, va a ser uno de los ejemplos que voy a dar como ejemplo motivador de la importancia de la diagonalización de aplicaciones. Las cadenas de Markov se pueden encontrar en campos muy variados: la física, la química, la biología, validación de software, reconocimiento del habla, informática, teoría de colas, modelo de Internet, estadística, economía, ciencias sociales, juegos. Yo las he usado bastante en mis investigaciones en musicología computacional. En fin, vamos a ver qué es una cadena de Markov. Es un objeto bastante abstracto. Tiene primero un conjunto de estados que llamamos S1, Sn, y hay un conjunto de probabilidades, P sub J, que marca la transición entre el estado Si al estado Sj. Bien, además tenemos una condición más, que es la falta de memoria, que dice lo siguiente: se cumple que la condición de ir al estado S y al estado SJ solo depende del estado actual, no depende de estados más profundos en el pasado. Bien, aquí tenemos una cadena de Markov. Tenemos tres estados, ¿vale? S1, S2 y S3, y hay probabilidades de transición. Entonces, en un momento dado estoy en un estado y S1, por ejemplo, y quiero saber cuál es la probabilidad de quedarme en S1, que sería 0,5, la probabilidad de ir a S2, que sería 0,25, o la probabilidad de ir de S1 a S3, que sería 0,25, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el tipo de investigación que yo hago, S1, S2, S3, etcétera, suelen ser alturas de sonido, notas. Y estamos estudiando a lo mejor en un estilo cuál es la probabilidad de pasar de una nota a otra, que vendrá dada por restricciones melódicas, armónicas, etcétera. Bien, este grafo que vemos aquí, esto es
es un grafo con peso, es un grafo dirigido con peso, multigrafo de hecho. Cuando pasan varios estados, lo que ocurre es que tenemos un paseo aleatorio, ¿de acuerdo? Porque de un estado a otro pasamos a través de las probabilidades. Entonces, ahora la pregunta que uno se hace es, ¿tiende el sistema hacia un estado estacionario? Es decir, ¿tiende a un estado en particular para valores altos del tiempo? Aquí los valores altos del tiempo se refiere a estoy en el estado 1, estoy por ejemplo en S1, en el estado 2, que sería digamos el segundo 2 o el tiempo 2, me voy a S2 por ejemplo, en el estado 3 me quedo en S2, en el estado 4 me voy a S3, en el estado 5 vuelvo a S2, etc. Eso sería el tiempo que en realidad está modelizado por una variable discreta, ¿no? Por n en este caso. Bien, y si es así, ¿bajo qué condiciones se produce que los valores a todo el tiempo me hagan converger hacia un estado estacionario? ¿Cómo defino ese estado estacionario? Y si no tiene un estado estacionario, ¿qué comportamiento muestra este paseo aleatorio? El estado estacionario corresponde al límite de T de n, donde T de n es la matriz de, o sea, perdón, el estado en tiempo n, cuando n tiende a infinito. Para eso tenía que calcular una matriz, una potencia arbitraria de una matriz de probabilidades. ¿Cómo definir el límite de una matriz? Aunque en realidad el verdadero problema es cómo calcular la potencia de una matriz de manera eficaz cuando n es arbitrario. Y vamos a ver que la diagonalización nos va a ayudar con este problema. Aquí tenemos T, que sería la matriz de transiciones, donde, como hemos dicho antes, la entrada IJ marca el cambio del estado del I al J. Entonces, Tn sería calcular todo esto. Usando las técnicas de diagonalización, resultará, ya lo veremos en su momento, lo adelanto aquí, que T elevado a n es este producto de tres matrices, donde aquí hay una matriz que es diagonal y aparece una potencia de n. Entonces, esto que en realidad, haciéndolo por cálculo de esto, sea muy, muy, muy complicado, se reduce bastante cuando sabes diagonalizar una matriz y poner la potencia de esta manera. Entonces, ahora se tomaría el límite aquí, ¿vale? Dentro de esta matriz diagonal y al final nos quedaría esto. Y eso sería el estado estacionario. Otra aplicación importante es análisis de componentes principales, que es cómo cambiar de base de manera que datos que hemos recogido estén mejor representados por dicha base. Aquí tenemos una serie de puntos, ¿de acuerdo? Que vemos claramente que se están aproximadamente alineados sobre una recta, pero esa recta no es ninguno de los dos ejes de la base canónica. Entonces me gustaría cambiar a un sistema que dijera Z1, Z2, de tal manera que Z1 fuera la recta que representa a esos datos. Esto de nuevo es una aplicación de la diagonalización. Vale, vamos a pasar a las preguntas abstractas sobre diagonalización de aplicaciones. La diagonalización de aplicaciones ocurre únicamente sobre endomorfismos, ¿de acuerdo? Entonces ahora el espacio inicial va a ser igual al espacio final. Dado un endomorfismo, ¿qué subespacios quedan invariantes bajo dicho endomorfismo? ¿Qué importancia tiene este problema? ¿Por qué es importante calcular las potencias de una matriz eficientemente desde un punto de vista computacional? Eso tiene que ver con el ejemplo anterior. ¿Por qué es importante diagonalizar? ¿Bajo qué condiciones es posible diagonalizar una matriz? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Qué fenómenos se pueden modelizar con la diagonalización de aplicaciones lineales? Bien, pues vamos a entrar en la materia técnica, vamos a formalizar todas estas ideas en una serie de definiciones, las vamos a practicar de definiciones y conceptos y los vamos a practicar con ejercicios. Dado un endomorfismo que ahora va de un espacio vectorial en sí mismo, quitamos los subíndices, es V, queremos encontrar una
condición necesaria y suficiente para que un vector v vaya a un escalamiento de sí mismo. O, dicho más formalmente, que t de v es igual a lambda v para algún escalar. Este es el problema 822. Bien, entonces partimos de esta idea de que de t de v es igual a lambda por v, y entonces escribimos esto. T de v igual a lambda por v, t tiene una expresión matricial, aquí podemos suponer que las bases fijadas son las canónicas, es la canónica porque v es común, y entonces pasamos lambda v al otro lado. Lo que hacemos es lambda v ponerlo como lambda por i, ¿vale? Donde i es la identidad, la matriz de identidad. Esto lo hago para sacar v factor común y ahora sacaría aquí v factor común, ¿vale? Esto ha sido nada más que un truco de poner ese 1 que está ahí, esa v, ponerla como identidad por v, para poder sacar esto. Y ahora lo que hago es tomar determinantes. Y entonces me sale que el determinante de la matriz mt menos lambda por la identidad tiene que ser 0, ¿vale? V es idénticamente no nulo. V puede ser 0 en algunos casos, pero no en otros. Entonces, para que esto se cumpla para todo V, hace falta que esto de aquí, esto sea igual a 0. Y esa es la condición que estoy buscando. Como se desprende de estos cálculos, esta condición es a la vez necesaria y suficiente. O sea que puedo revertir los cálculos y tendría la condición necesaria. Bien, visto eso, vamos a meter unos cuantos conceptos más. Subespacio invariante. Aquí, básicamente, lo que he hecho es ver t de v es igual a lambda por v, sería como el espacio, o sea, que v se queda, es un escalamiento de sí mismo, pero ahora esto lo extiendo a un subespacio. Entonces decimos que un subespacio U de V es invariante si T de U está contenido en U. 824. Se consideran los endomorfismos del problema 7212, que eran una rotación y una simetría. Perdón, sus expresiones matriciales están dadas abajo. Razonando geométricamente, determinar si estos dos endomorfismos tienen subespacios invariantes. Y dices así, hallazgos. Bueno, en el problema 7212 se probó que T de 1 es una rotación de ángulo alrededor del origen y que T2 es una simetría respecto a OX. Bueno, la aplicación T1 solamente tiene un punto invariante, que es el origen. El resto se cambia. Cualquier punto del plano que no sea el origen, cuando se le aplica una rotación de ángulo θ, distinto de 0, claro, se va a otro vector que no es proporcional al inicial. Por tanto, aparte del 0 de R2, no hay subespacios invariantes para una rotación. En cambio, en una simetría, sí, la simetría pasaba el vector xy al vector x menos y. Si y es igual a 0, entonces pasaría el vector de x0 a x0. Y entonces el subespacio invariante es la recta igual a 0, es decir, el eje OX, que es el subespacio L de 1, 0. Autovalor. Vamos a meter un poquito de terminología. El número lambda se llama autovalor, ¿vale? Y estamos hablando del núcleo de la aplicación T menos lambda I. ¿De acuerdo? ¿Vale? Autovector son los vectores del subespacio vectorial núcleo de T menos lambda I. ¿Vale? Si vuelvo aquí al hallar los lambda que cumplen esto, me sale una aplicación que dice T menos lambda I. Para los lambda que se cumple esto, esos números los llamo autovalores. La aplicación que me sale para esos autovalores, que es T menos lambda I, le busco el núcleo y a esos vectores que están en el núcleo los llamo autovectores. ¿De acuerdo? Eso va a ser un subespacio, como vamos a ver pronto, y lo voy a llamar el subespacio generado por el autovector y lo voy a designar por V de lambda. El conjunto de los autovalores va a ser sigma de t y lo voy a llamar el espectro de t. Y
Como notación alternativa, los autovectores se van a llamar vectores propios y los autovalores valores propios. Esto lo vais a encontrar en muchos textos y se usan por igual ambas notaciones. Y por último, dado un autovalor, su multiplicidad geométrica g de lambda es la dimensión del núcleo de la aplicación t menos lambda i. Bien, esto ha sido nada más que coger los cálculos que hemos hecho y darle nombres a los objetos que han aparecido, que evidentemente van a ser relevantes y van a aparecer a partir de ahora. Problema 827. Tenemos este endomorfismo en R2, que ya directamente damos la expresión matricial, y nos dan un conjunto U, que sería este, y nos piden comprobar si estos vectores son autovectores, ¿vale? Cuando lo sean, obtener autovalores y multiplicidad geométrica. Vale, pues ponemos todos los vectores por columnas para ya sus imágenes de golpe, hacemos el producto de estas dos matrices y entonces nos quedan que los vectores obtenidos son 5, 5, 4, 7 y 7, 6. Solo el primero es proporcional a 1, 1 y es por tanto autovector. ¿De acuerdo? Entonces el autovalor aquí asociado es lambda igual a 5, ¿no? Es el factor de proporcionalidad. La aplicación t menos 5i tiene de matriz menos 2, 2, 4, 4. Esta matriz va a ser, no va a tener rango máximo porque para eso he forzado el autovalor, ¿no? Y entonces tiene rango 1. Cuando hago la solución de este sistema, abro el núcleo, obtengo x igual a y, que sería el subespacio asociado al vector lambda igual a 5, generado por el vector 1, 1. La multiplicidad geométrica es 1, porque este es un espacio de dimensión 1. 8, 2, 10, tenemos estos tres endomorfismos y nos piden calcular autovalores, autovectores, subespacios invariantes y multiplicidades geométricas. Un clásico. Y por clásico ya sabéis lo que quiero decir. Empecemos con el 1. Hemos visto antes en el problema 822 que para hallar los autovalores ponemos una ecuación dada por este determinante. Aquí se me ha olvidado decir que este polinomio que sale aquí recibe el nombre, eso se me ha olvidado ponerlo ahí, recibe el nombre de polinomio característico. ¿De acuerdo? Lo pongo aquí. El polinomio que sale al hacer este determinante recibe ese nombre. Bien, y entonces lo que se trata es de hallar los ceros de este polinomio, ¿no? Bien, vamos allá. Las raíces son claramente 0 y 1 y son los autovalores. Entonces vamos a calcular los autovectores, que son los núcleos de la aplicación a menos lambda i. Lambda igual a 0 me daría a y lambda igual a 1 me daría a menos i. Entonces, a tiene esta forma, hago Gauss y me queda esta matriz que tiene rango 1. A menos i me quedaría esto y de nuevo esto es da 0, 0. ¿De acuerdo? Cuidado que estamos en Z3, ¿eh? Lo digo por si a alguien le suena raro que aquí aparezca 5 y menos 2. Si esto, 5 en Z3 es 2, ¿de acuerdo? Y esto es 1. Y entonces es fácil ver que eso da 0, 0. Bien, para la primera matriz, para A, obtenemos el espacio 2x más 2 igual a 0, es decir, x igual a menos y, y el subespacio es el generado por menos 1, 1. ¿De acuerdo? En el caso 2 tenemos x más 2 igual a 0, que sería x igual a menos y, recuerdo que Z3 menos 2 es 1, y así el núcleo es 1, 1. Entonces las multiplicidades geométricas en ambos casos son 1. Para 2, ahora el polinomio característico dice esto, 1 menos lambda al cuadrado, hay un autovalor que es lambda igual a 1, que es una raíz doble. Entonces vamos a hallar V1, que sería el núcleo de A menos I. Entonces aquí directamente da igual a 0 y por tanto el núcleo es el subespacio generado por 1, 0 y tiene multiplicidad igual a 1. Para 3 hacemos A menos lambda i, me da este polinomio que tiene una raíz
triple, ¿de acuerdo? Y entonces esta matriz claramente tiene rango 1. Dejadme que os recuerde que estamos... a ver, en R3, ¿de acuerdo? En este caso. Entonces, perdón, me he ido mucho. Aquí dice rango 1, porque aquí sale 4x igual a 0, 6x igual a 0 sale la misma ecuación. Y la solución del sistema es x igual a 0. Entonces, usando la fórmula de dimensión del total es igual a dimensión del Kerr más dimensión de la imagen, tenemos que el Kerr tiene 3 menos dimensión de 1, y entonces esto es multiplicidad igual a 2. Multiplicidad geométrica igual a 2. X igual a 0 es un plano que tiene dimensión 2 en R3. Entonces, bueno, como aquí es igual a 0, podemos coger dos vectores linealmente independientes con la x igual a 0, que sería pues, el segundo y el tercer vector de la base canónica, y así V2 está generado por estos dos vectores. ¡Seguimos aprendiendo, amigos!